siendo bien sincera, una de las cosas que no es mi fuerte en la vida es la tolerancia a la frustración. Sobre todo con tener que aprender cómo hacer cosas muy prácticas. Lo que tiene que ver con teoría generalmente lo pesco más o menos fácil. Lo leo, encuentro cómo asociarlo con experiencias previas, lo aterrizo con ejemplos, listo. O últimamente me ha dado por ver muchos videos de YouTube, sobre todo videoensayos. Y hay gente que cuando tiene que aprender a hacer cualquier cosa, ve videos de eso y le funciona. No siempre es el caso. Pero, por ejemplo, aprender a manejar coches de velocidades o cocinar sin cantidades precisas en el recetario y así, me parece bien complicado. Y cuando me explican, casi siempre es lo suficiente, lo vas a sentir, el coche te lo pide. Y la verdad es que durante mucho tiempo creí que solo yo era lenta para esto, hasta que, por supuesto, leí un artículo en el que explicaban por qué ocurre esto y se los vine a contar. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Ok, pues empecé a investigar todo esto porque en algún momento de la vida estuve trabajando como asesora externa para un director de innovación. Y la verdad es que cortesía de él, que era un curioso de marca, aprendí muchísimo. Sobre todo porque además todo el tiempo estábamos investigando cosas extras que tenían o no que ver con el trabajo. Por ejemplo, cuando empezamos a investigar sobre cultura de la innovación, me topé con la gestión del conocimiento, que traducido al cotidiano es administremos lo que se aprende en la empresa. Esto, por supuesto, es mucho más complicado de lo que parece, porque aprendemos a hacer muchas cosas en la práctica y también hay otros saberes que se comparten por áreas o por equipos. Y aunque los procesos de estandarización trabajan parcialmente en torno a esto, o esa es la idea, la verdad es que el funcionamiento cotidiano de las cosas depende muchísimo de lo que cada quien entiende en el momento y de cómo aprende a resolverlo en el día a día. Y ahorita que lo menciono, pienso también en un término que leí ya tiene un rato en Twitter, en el Twitter de Jorge de Buen, que es un hombre con mucha experiencia en edición, en donde él hablaba acerca de las mañas heredadas en el universo de impresores, tipógrafos y formadores de páginas. Y las bautizaba gonzalismos, porque así es como lo hacía González. Lo interesante es que estos gonzalismos a veces se transforman en prácticas comunes y muchas veces nadie sabe muy bien por qué las conserva. Esto es algo que en el sentido más pop del mundo se conoce como paradigmas. Y bueno, eso chance y luego lo platicamos. Hace unos 15 años escribí un artículo probablemente ya no muy conseguible al respecto, justamente de a qué se refiere este sentido pop de paradigma, pero vamos a dejarlo para después. Regresemos a nuestro tema. Lo interesante o el chiste entonces es que transformemos estos gonzalismos o estas prácticas, estas habilidades individuales en algo que los equipos puedan usar, pero que también tenga una lógica clara de funcionamiento y que pueda ser ajustado, perfeccionado, compartido de manera constante y estable. Gran parte de este proceso es algo que se conoce como espiral del conocimiento y es parte de lo que les voy a platicar hoy. A ver, para poder hablar de la espiral del conocimiento, necesitamos hablar primero de dos tipos de cosas que sabemos: el conocimiento explícito y el conocimiento implícito. ¿Qué es el conocimiento explícito? Son todas estas cosas que no solamente sabemos, sino que además sabemos que sabemos y podemos explicarlas. A lo mejor no a detalle, pero sí tenemos una idea puntual. En general, cuando hablamos de este tipo de conocimientos, son cosas que ya están sistematizadas y formalizadas. Por ejemplo, procedimientos o series de datos o fórmulas científicas. Puede que no sepamos por qué la fórmula del chicharronero famosísima de álgebra funciona, pero no sabemos la fórmula y sabemos que si la aplicamos podemos resolver cierto tipo de ecuaciones.
Ahora bien, también está el conocimiento implícito, que es fascinante y definitivamente no menos valioso. Es aquello que generalmente aprendemos de manera personal a través de experimentar y de repetir un proceso varias veces. Pongamos sobre la mesa esta frase de memoria muscular que usualmente utilizamos para hablar de cosas que hacemos casi de manera automática. Por ejemplo, caminar o comer y beber. Tener que explicar ese tipo de cosas sería rarísimo. Y de hecho, cuando empezamos a platicar sobre esto, me recuerda una herramienta que aprendí a usar cuando empecé a estudiar temas de consejería y capacitación y etcétera. Y es una herramienta que se llama los 4 niveles de enseñanza, que estructuró Martin Broadwell en los 60s. Resulta que él decía que pues nosotros empezamos generalmente siendo inconscientemente incompetentes. Nosotros no sabemos que no sabemos cosas. Pero después algo ocurre que notamos que no somos buenos haciendo algo y eso nos hace conscientemente incompetentes. Si todo va bien, empezamos a practicar y esa práctica nos trae a la conciencia nuestra propia competencia y vamos entendiendo cómo es que estamos haciendo las cosas. Hasta que, después de mucho practicar, nos volvemos tan buenos que nos volvemos inconscientemente competentes. Ya ni siquiera nos cuestionamos cómo es que estamos haciendo las cosas. Entonces, pues justo cuando llegamos a ese último nivel en el que damos por normal lo que hacemos, pues ya lo estamos volviendo conocimiento implícito. Ahora bien, lo complicado y parte de lo que me encanta de este tema viene cuando queremos que ese conocimiento implícito se pueda compartir con otras personas. Claro, porque la herramienta esta de Martin Broadwell sirve cuando tú eres la persona que está analizando qué tanto sabe otra persona. Pero ¿y si se trata de explicar? Pues pasa que, por ejemplo, históricamente, muchos de los procesos artesanales se han compartido a través de sistemas de tutoría. O sea, personas jóvenes se inician en una tarea bajo la supervisión de personas mayores y más experimentadas. Así se formaron generaciones enteras de, por ejemplo, personas dedicadas a la panadería, cocineras y mayoras, costureras, bordadoras. Ustedes escojan. Lo interesante es que nuestra historia de hoy no comienza aquí, en lo artesanal, aunque también, como muchas otras cosas en los sistemas de gestión, porque aunque ustedes no lo crean, este tema está utilizando mi expertise de administradora, esto se desarrolló en Japón. Y la historia atrás de esta investigación es bien bonita y bien sencilla. Resulta que la gente de una compañía de artículos electrónicos, Matsushita, quería crear una máquina de pan, que es uno de esos grandes inventos de la humanidad a la que no sé si ustedes, pero yo sí le he echado el ojo durísimo en esta época de confinamiento. Pero resulta que pues ellos estaban haciendo pruebas en la planta y el aparato que habían lograba que sus panes salieran bien por fuera, a veces hasta sobredorados, pero por dentro estaban casi crudos. Algo estaba fallando en el proceso de amasado dentro de la máquina. El tema es que no tenían muy claro qué era lo que tenía que mejorar. Lo estaban revisa y revisa desde el tema técnico. Y entonces era, ¿qué está fallando? ¿Eran las aspas? ¿Era el ritmo en el que se movían? Y eso es difícil de visualizarlo hasta que una de las ingenieras a cargo, una mujer llamada Ikuko Tanaka, hizo una pregunta clave. ¿Dónde hacen el mejor pan de la ciudad? Y una vez que todos dijeron, claro, es en tal lugar, ella tomó una decisión aparentemente inesperada. En vez de ir a entrevistar a los panaderos hasta matarlos de aburrimiento para que ellos describieran sus procesos, más bien ella fue a tomar clases con ellos. ¿Por qué? Porque quería aprender cómo hacer pan. Y a través de ese proceso de observación y aprendizaje, o sea, literalmente poner las manos en la masa, se dio cuenta de que había ciertas acciones específicas cuando estiras la masa
que logran que quede en su punto. Ahora bien, lo interesante fue que una vez que analizó eso, pudo ir de regreso a la planta y explicarle al equipo cómo funciona el proceso, no solamente analizándolo, sino aprendiendo a hacerlo. Y con eso pudieron trabajar en que las aspas de la máquina lograran ese mismo efecto. Y éxito total, máquina de pan lograda. Eso me encanta, es muy divertido pensarlo. Y además eso nos lleva a que hay dos momentos clave en donde la creación de conocimiento se atora. Primero, pasar de lo implícito a lo explícito. O sea, cómo lo explicas, de qué forma se hace una cosa que dominas muy bien a otra persona con los detalles necesarios para que quede claro. Lo que iba a ser bien difícil que explicaran los panaderos si solo los entrevistabas. Lo que puede ser muy frustrante cuando estás aprendiendo a manejar o a cocinar o a muchas de estas cosas. Pero también está el otro problema. ¿Cómo pasas de lo explícito a lo implícito? O sea, ¿cómo ejecuto las cosas que me están explicando? Este es un caso que tiene clarísima cualquier persona que haya estudiado cálculo o álgebra. Tienes la fórmula, ya lo viste 17 veces, y ahora esto, ¿cómo lo utilizo para resolver un problema que no es exactamente en el que me lo enseñaron? El nudo de este asunto es que esencialmente estamos hablando de un problema de traducción. Y esa es una de mis cosas favoritas en la vida. Cuando hablamos de pasar de un dominio de conocimiento a otro, estamos, bien o mal, traduciendo las cosas de un espacio a otro distinto. Y justo en mi ejemplo clásico, porque fue muy frustrante a nivel personal, tener dominio mecánico y memoria muscular para identificar cuándo cambiar las velocidades en un auto estándar y cómo ir metiendo y sacando el clutch mientras lo haces son conocimientos implícitos. Tratar de explicárselos a alguien requiere que analices tu proceso, comprendas cómo funciona, lo simplifiques y lo estandarices para que alguien más pueda seguirlo, sin que lo hagas por ella. No puedes meter las manos al volante y meter los pies a los pedales. Y cuando estás del otro lado, que estás aprendiendo, aunque te vayan diciendo que quites el pie con suavidad mientras vas presionando poco a poco el acelerador, lograr que tu cuerpo adquiera la precisión necesaria para hacerlo sin producir que el coche se jalonee y se pare, es algo que lleva mucho tiempo y que también va mejorando con la práctica. Y aunque así ocurra con muchísimas cosas en la vida, a veces nos cuesta mucho trabajo asumirlo. Esto evidentemente tiene mucho que ver con la tolerancia a la frustración y me lleva al tema del próximo programa, que ya lo tengo. Esta diferencia entre angustiarnos, disfrutar o aburrirnos al empezar un proceso. Lo bueno es que siempre hay gente que ya investigó y escribió acerca de todas estas cosas. Ahora bien, ¿por qué es interesante en la vida? Bueno, la parte más obvia sería la fuente de toda esta información. Cuando llevamos esta espiral del conocimiento a procesos más grandes, como en empresas o en otros tipos de instituciones, es muy claro el impacto que tiene lograr que lo que se aprende en la práctica se estabilice y se sistematice. Pero también que lo puedas ir revisando con el tiempo. De hecho, este proceso es parte de lo que permite desarrollar mejores ideas, sistemas de trabajo, aprovechar lo que todas las personas tienen para aportar dentro de su experiencia o su formación teórica. Si nos volvemos mejores en estos procesos de traducción, se facilita compartir lo que sabemos e incrementa las posibilidades de ponerlo en práctica. Es uno de los trabajos más interesantes dentro del universo de innovación y a veces capacitación y creación de estándares en las empresas. Me acuerdo muchísimo que alguna vez una amiga que se dedicaba a la cuestión de estándares ISO decía, para lo que tiene que servir una auditoría de sistemas ISO no es para perseguir a la gente, es para entender cómo funcionan y poder estabilizar sus procesos. Bueno, pero si sacamos esto de las empresas y lo llevamos a una escala más pequeña, más cotidiana, pues creo que también entender esto lo transforma en una herramienta que nos permite un montón de cosas. Primero, y muy importante para mí, potenciar nuestra empatía. Nos permite darnos cuenta de que no todo mundo sabe exactamente lo mismo, ni todo lo que sabemos es obvio para cualquiera.
Y por ese mismo lado, también nos permite valorar a las personas que tienen trabajos que de acuerdo al estándar académico no son profesionales o glamorosos. Y eso siempre entre comillas. Por ejemplo, quienes se dedican a las labores manuales, a los cuidados, a la limpieza, a la cocina, a hacer reparaciones. La práctica continua hace que estas personas sean verdaderas especialistas en lo que hacen. Y habría que respetar y pagar esas competencias de forma adecuada, en vez de regatear o decir, ay, claro, es que no fue a una universidad y entonces no tiene un título. Y también pasa que finalmente el reto de explicar cómo hacer algo que creemos saber siempre nos cuestiona, nos reta y también hace que aprendamos más sobre lo que creíamos que ya dominamos. De hecho, una de las montones de frases atribuidas a Einstein, que obviamente no dijo ni la mitad de las cosas que decimos que dijo, es, no entiendes algo verdaderamente hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Soy muy fan de esa idea y de esa frase. Y de hecho, muy probablemente es una de las razones por las que existe este podcast. No solo se trata de aprender algo, sino de comprender hasta ser capaces de compartir lo que entendimos. Espero que les haya resultado interesante. Espero que nos escuchemos dentro de 15 días. Ya saben que estamos aquí en donde sea que nos escuchen, ya sea en la plataforma de Spotify, estamos en Castbox. Estamos peleando un poco con Google Podcasts, pero en teoría ya tendrían que estar subidos ahí. Nos encontramos el primer martes y el tercer martes de cada mes, con temas diferentes cada vez, casi siempre guiados por lo que me da curiosidad, y tenemos un equipo maravilloso que está empezando a surgir con ideas, dudas, preguntas, comentarios y haciendo aportaciones que esperemos que dentro de muy poco empiecen a llegar a ustedes. Y pues ya saben también que si tienen igual ustedes cualquier duda, pregunta, comentario, necesitan información extra y a veces, aunque ustedes no la necesiten, yo la subo, nos encuentran en el Twitter de @neuronarandom. Y eso es todo. Muchísimas gracias por estar como siempre y sigamos haciéndolo random.